mis hijas con depresión, mis hijas con ansiedad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos o mis hijas que están pasando ese momento, que están pasando esa crisis que ha llegado a agobiar su diario vivir, que les ha venido a robar el sueño, les ha venido a robar el paz, la tranquilidad? Realmente no sé qué hacer como madre, cómo ayudar a mis hijas, a mis hijos, o como padre incluso muchas veces, qué hacer en estas situaciones. Y es lo que hoy en día voy a compartirles. ¿Cómo están mis amadas joyas preciosas? Confío en nuestro Señor que cada día sea un día de bendición, cada día sea un día de recuperación, cada día sea un día de crecimiento en nuestro Señor, y que cada mañana declaremos una mañana bendecida, cada noche una noche que Dios guardará nuestros sueños, y ponernos definitivamente en las manos de nuestro Dios Todopoderoso es lo mejor que podemos hacer. Así es que reciban una lluvia de bendiciones sobre sus vidas, cada uno de ustedes. Así es que vamos a dar inicio en esta oportunidad. Voy a compartirles qué fue lo que yo hice, cómo manejé la situación con mis hijas. Ustedes saben, les he contado que tengo 3 hijas, una de 16 años, una que está en su plena adolescencia, una de 14 años, y Milena, mi milagro, mi maravilloso milagro, que tiene 2 años y está pronto a cumplir 6 meses, 2 años y medio prácticamente. Bueno, quiero contarles que en mi proceso de sanidad, de liberación, de restauración, de recuperación, de este tormento de la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, fueron muchos años en los que por la misericordia de Dios me sostuve siempre buscando su rostro, y aunque venían momentos de debilidad, de dificultad, de duda, en la misma que llegaban esos ataques a mi mente, la presencia del Espíritu Santo se hacía manifiesto en mi vida y me hacían no perder la esperanza, creer que algún día yo lograría tocar el manto de Jesús, algún día yo tocaría su corazón, algún día Dios obraría en mí, no sin antes despojarme de tantas cosas, no sin antes mostrarle que verdaderamente yo estaba dispuesta a seguirle, independientemente me curara o no me curara, me sanara o no me sanara, me liberara o no me liberara, mantenerme firme, declarando que yo creía su palabra, que yo pasara lo que pasara, confiaba en Jesús, creía en la presencia del Espíritu Santo que me consuela, que me conforta, que trae la paz a mi corazón, que sobrepasa todo entendimiento en momentos de dificultad, porque la vida de por sí es muy difícil. La vida, todos sabemos que nos presenta momentos duros, momentos de escasez, momentos de enfermedad, momentos de ira, de enojo, de pleito, tantas cosas que a veces no sabemos cómo manejarlas. Pero en esta oportunidad yo quiero contarles que cuando yo empecé este tormento, mis niñas estaban muy pequeñas. La pequeña alrededor de más o menos por cumplir 3 añitos, y la más grandecita 5. Como estaban muy pequeñas, realmente no comprendían mucho lo que le pasaba a mami. No comprendían mucho qué era lo que estaba pasando con mami. Entonces no fue tan difícil para mí porque ellas, yo en ese tiempo vivía con mi suegra, con el padre de mis hijas en aquel entonces. Entonces ellos tomaban turnos para estar con las niñas. A veces estaban con la abuelita que vivía en nuestra misma casa, y a veces con su papi. Y así tomaban turnos, y el turno que a mí me tocaba, obviamente, independientemente cómo me sintiera, mi responsabilidad de madre tenía que cumplirla al 100%. Ok, ¿qué pasaba en los momentos en los que yo iba a parar a emergencia? Ellas solo sabían que mami fue a hacer un mandado, pero que pronto iba a regresar. A las 4, 5 o 6 horas mamá regresaba. Y no me cuestionaban mucho, no me preguntaban mucho, porque la edad que ellas tenían pues no les daba como para, oh, ya vieron a mamá, ya regresó, era lo que les importaba, que ya habían visto que mami había regresado. Aunque mami las bañara, les diera de comer, las ponía a dormir, y aunque mami después no durmiera, pero mami estaba siempre ahí de alguna forma. Entonces no fue tan difícil para mí el manejar esa situación con ellas,
porque ellas no preguntaban mucho, porque no lograban comprender, porque mami, aunque se estuviera muriendo, aunque se estuviera sintiendo que la tierra, el mundo se le venía encima, mami las llevaba al parque, mami las bañaba, mami las cambiaba, mami las llevaba a la escuela, mami las iba a recoger, mami iba a las reuniones de la escuela. Aunque me provocaba pánico el salir, yo tenía que salir. Aunque me provocaba fobia estar en las reuniones donde había tanta gente, tantos padres de familia, me daba ganas sentía que me empezaba a faltar el aire y salir corriendo. No podía salir corriendo, tenía que aguantarme. Entonces, en muchas oportunidades yo tuve que disimular estar bien, pretender estar bien. Y cuando a veces ellas me preguntaban, mami, ¿qué tienes? Yo les decía, nada, mami está bien. Mami no tiene nada. Y trataba de poner una cara diferente a la que por dentro yo estaba sintiendo. Y de esa forma yo manejé en ese tiempo con mis hijas lo que me estaba pasando. No tenían una edad como para yo ponerme a explicarles todo lo que yo estaba viviendo. Y empezaron a pasar los días, las semanas, los meses, los años. Y recuerdo en muchas oportunidades cuando yo las llevaba a la escuela, dentro de mí yo iba pidiéndole a Dios y le decía, Dios mío, así como ya pasaron tantos días, como ya pasaron tantas semanas, tantos meses, por favor que pasen los años, yo en tu presencia, que me des vida, que me dejes vivir, que me permitas ver crecer a mis hijas, porque yo quería estar bien, yo quería sentirme bien, yo quería sentirme gozosa, dinámica, pero no lo estaba viviendo. Y me aferraba a Dios porque yo no quería morirme, porque yo no quería sentirme bien. Y creo que a pesar que mi actitud no era una actitud de derrota, no era una actitud de Dios no me va a curar, Dios no me va a sanar, me voy a morir. Y de yo de yo abrazar la enfermedad, de yo abrazar el tormento, no, mi actitud no fue esa. Mi actitud fue distinta, no fue fácil. Y pasaron años, pasaron semanas, meses, años en esa lucha, en esa búsqueda. Y mis hijas empezaron a crecer. Ya no se quedaron en 3 añitos, 5 añitos, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Empezaron a crecer. Y aunque nuestro Señor en ese proceso me venía cambiando, fortaleciendo, hablando a mi vida, y yo traía y tengo esa hambre y sed de justicia, de conocimiento de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, esa búsqueda diaria, intensa, crecieron. Y ya mamá no se sentía tan mal como cuando ellas eran pequeñas. Mamá se sentía bastante, casi podría decir bien, pero todavía existía el casi. Y ese casi era cuando de vez en cuando, muy rara vez, venía ese tormento de la ansiedad. Y no sabía cómo liberarme de ese espíritu maligno. Y ya les he comentado cómo fue que logré liberarme de todos esos demonios que atormentaban mi ser. Pero quiero contarles qué fue lo que pasó también con mis hijas. Y quiero decirles que a la edad más o menos de mi hija mayor, Marbella, tener 10 añitos, tuvo un ataque de ansiedad. La quiso atacar ese espíritu de las tinieblas a ella también. Y un día ella, ya para irnos a acostar, la vi como angustiada, como preocupada, y uno de madre conoce a sus hijos muy bien. Y cuando yo la vi así, sentí dentro de mi corazón que algo no estaba bien, que algo le preocupaba, que algo no estaba bien. Y yo le pregunté, hija, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Hay algo que te moleste? ¿Hay algo que está pasando? Por favor, sea lo que sea, siempre debes contarme a mí, siempre debes decirme, porque yo trataré la manera de ayudarte. Juntas vamos a buscar la solución, pero yo no sabía qué era lo que pasaba. Pero de alguna forma Dios me dio las palabras, cómo llegar hacia ella, cómo introducirme y que ella sintiera la confianza de hablarme y decirme lo que estaba pasando. Porque recordemos, yo a ellas no les había contado absolutamente nada de lo que yo estaba padeciendo, ni de lo que había padecido por muchos años. Entonces me dijo mi niña, mami, siento que me falta el aire. Siento que no puedo respirar, siento una opresión en mi pecho, me están sudando mis manos y me siento preocupada de sentir eso. Inmediatamente identifiqué y dije, oh, esto yo sé de dónde proviene y sé qué es lo que quiere atormentar a mi hija. Ahí fue cuando le dije, hija, esto
se llama ansiedad y es un espíritu que ataca a las personas por alguna razón, por algún evento en la vida. En tu caso, tú sientes que no ha pasado. Yo le pregunté, ¿pasó algo en la escuela? ¿Alguien te molesta? ¿El maestro? Y todo, para ver si había habido un evento en el cual ese espíritu pudiera entrar a perturbarla. Y me dijo que no, mami, no ha pasado nada, solo es que de repente yo me empecé a sentir así. Entonces dije, bueno, de repente también llegan esos de repente malévolos, esos de repente malos. Entonces yo le expliqué a ella, mami, esto y esto es así. Esto médicamente lo toman de esta manera porque ya 10 añitos ya comprenden y entienden muchísimas cosas y uno se sabe sentar y explicarles. Pero le dije, tú vas a hacer lo que yo te voy a decir que hagas, hija. Y juntas, con la ayuda de Dios, tú te vas a liberar de este espíritu que quiere atormentarte. No hay por qué temer, no hay por qué tener miedo. Y así de esa manera la conduje a ella, a la oración, a ministrarla ayunando yo por ella, declarando, reprendiendo ese espíritu, echándolo fuera y cubriéndola. Yo como madre tuve que hacer una oración por ella, donde yo la cubría a ella de todas fuerzas de las tinieblas con la sangre poderosa de Cristo Jesús, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, declarando que ella es una hija de Dios, que ella le pertenece a Cristo y que las fuerzas del mal no tienen poder ni autoridad sobre ella, que hay un círculo de ángeles guardianes, un círculo de ángeles guerreros con espadas de fuego cuidando por ella. Y le hablé al adversario, le hablé a nuestro enemigo espiritual y le dije, no tienes poder, a ella no vas a venir a atormentarla como lo has tratado conmigo. En el nombre de Jesús te vas y retrocedes por el poder de la palabra. Y la palabra me dice que cuando yo conocí a Cristo, conocí la verdad y la verdad me hace libre. Él es mi libertador, Él es mi sanador, Él es mi protector. Y ahí es donde viene esa guerra espiritual contra las fuerzas del mal. Fue la única vez, la única experiencia que mi niña de en aquel entonces 10 años, hoy tiene 16, tuvo esa experiencia. Hoy ya les he platicado, ya les he comentado cómo funcionan las fuerzas del mal, cómo atacan a los seres humanos y cómo ellas pueden prevenir y cómo ellas, si lograran ser víctimas de un ataque, cómo ellas pueden defenderse espiritualmente. Ahora, ¿qué les quiero decir con estos? Que nosotros como padres, como madres y como padres, tenemos una responsabilidad tremenda de estar bien cimentados en la palabra de Dios, de ya no estar jugando a la iglesita, de ya no estar jugando hoy sí, mañana no, sino de afirmarnos, porque hay una guerra declarada y esa fue desde el cielo. Recordemos que Satanás fue enviado a la tierra con la tercera parte de ángeles para destruir aquí en el mundo a todo aquel que se lo permita. Nosotros como padres tenemos la obligación y responsabilidad de orar mañana, tarde y noche por la vida de nuestros hijos, por su vida espiritual, ministrarles la palabra de Dios. La palabra nos dice, instruye al niño de pequeño para cuando sea grande no se pierda. Instruirlo con la palabra de Dios para que ellos sepan cómo confrontar, cómo defenderse contra las fuerzas del mal, contra la adversidad, contra las tragedias que suceden en la vida. La vida no es fácil y cuando ellos salgan de nuestra casa a afrontar su propia vida, ellos lleven la base que es Cristo a través de su palabra y sepan cómo luchar en contra de una enfermedad, en contra de una separación, en contra de algo que estén pasando en su vida, algún evento difícil en el trabajo, una desilusión, una decepción. No caigan en esos tormentos de depresión, de ansiedad, de tanta cosa que hoy en día está agobiando al mundo, porque esto es universal, esto no es en un solo lugar ni para una sola persona. El enemigo no hace excepción de personas. El enemigo no hace excepción si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú eres feo, si tú eres guapo, si tú eres bonita, si tú eres hermosa, si tú eres precioso. Él no hace excepción. Él no hace excepción. Él los ve a todos como seres humanos, como almas que necesita arrebatarlas de Cristo a las tinieblas o del mundo a las tinieblas sin conocer de Cristo. Por eso es que en esta oportunidad yo les exhorto a los padres y a las madres que cuidemos de la vida espiritual de nuestros hijos y que los cubramos con la oración, que los cubramos con el ayuno.
En aquel tiempo yo me sentía también débil y decía, yo estoy batallando con esto y ahora, ¿qué hago con mi hija? Pero todo eso me daba a mí más fuerza, más valor de decir, yo no me voy a dejar vencer. Yo voy a creer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios a mí me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque así es. No es porque así va a ser, no, es porque así es. Así es y así lo declaro y así yo lo tengo que creer. También por parte de nosotros, cuando un hijo está pasando un momento de depresión, de ansiedad, el amor es primordial. El amor, el que sientan ese amor, ese abrazo, el decirles todo está bien, no que va a estar, no, todo está bien, no hay por qué temer, no hay por qué tener miedo. Pero si nosotros estamos raquíticos espiritualmente, no estamos bien fortalecidos, no vamos a poderle dar esa palabra a nuestros hijos, no vamos a poder brindarle ese apoyo, ese consejo, porque si no lo hemos vivido, no lo vamos a entender qué es lo que les pasa. Y si lo vivimos y estamos también en esa lucha y no estamos aferrándonos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que les vamos a transmitir? ¿Qué es lo que les vamos a heredar? ¿Ansiedad, pánico, depresión? ¿Qué es lo que vamos a heredarle a nuestros hijos? Y yo dije, en el nombre de Jesús se rompe toda cadena de maldad. Todo ataque de las tinieblas en mis hijas no prevalecerá. En el nombre de Jesús yo las cubro con la sangre de Cristo. De toda enfermedad, de todo ataque de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de nerviosismo, de fobia. En el nombre de Jesús todos esos espíritus quedan fulminados por el poder de la sangre de Cristo. Y esto pasó también con mi hija menor, con la de 12 años. Bueno, hoy tiene 14, pero esto fue cuando tenía 12. A la edad de 12 años sabemos que viene el cambio de la mujer, viene nuestro desarrollo, hay un cambio hormonal. Pero en este caso ella me dijo, mami, me siento rara, me siento, no sé, me dijo, me siento, no sé cómo explicarte, cómo decirte. De pronto me dijo, me siento triste. Y no hay por qué yo esté triste, porque no hay razón que yo me sienta triste. Y por los síntomas que ella me estaba diciendo, pude identificar que la depresión había llegado junto con sus invitados. La melancolía, el llanto, y el llanto sin haber razón de ser. La llevé al médico para ver cómo se sentía porque estaba en esa etapa del desarrollo, 12 años. El médico me dijo, está bien, en cualquier momento ella pues dará el paso de niña a convertirse en mujercita, en una adolescente. Entonces yo dije, bueno, si esto no tiene que ver con asuntos médicos, diagnósticos médicos de algo de salud, esto obviamente una vez más es espiritual. Entonces, una vez más a ponerme la armadura de Cristo y a ministrar a mi hija con la oración, con el ayuno. Y de esa forma ellas han aprendido de este mover de las tinieblas. La misma palabra nos dice, y las enseño y las llevo, mis hijas, miren aquí qué es lo que dice. Dice, nuestra lucha, porque nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, es contra potestades, principados, gobernadores de las regiones celestes. Las huestes de maldad se distinguen por rangos, si nos damos cuenta. Hay gobernadores, hay principados, hay soldados. Entonces van por rangos y son delegados a ciertas ciudades, ciertas comunidades y llevan un propósito, claro, de destruir al ser humano. Pero a nosotros Dios nos ha dado la armadura y nos ha dado las armas y nos revela día a día a través de su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Y si no lo ponemos por obra, no lo ejecutamos, no lo realizamos, vamos a ser atormentados y probablemente seamos soldados muertos en la batalla, pudiendo hacer todo completamente diferente. Cuando eso pasó con mi hija, de la misma manera, la enseñé a orar. La enseñé, la ministré. Ministrar es cuando tú oras por la persona y tú declaras la palabra. Reprendes o echas fuera, expulsas al espíritu que esté perturbando a la persona, si es que fuera esa la situación. Y cubres con la sangre de Cristo, declaras la palabra. Y este es un proceso. A veces queremos que todo sea espontáneo e inmediatamente y las cosas ya no son de esa forma. Desafortunadamente, Dios conoce tan bien nuestro corazón que muchas veces sabe que si hace el milagro inmediatamente, no se lo vamos a agradecer y es probablemente que nos perdamos.
Dicen que lo bueno cuesta, lo bueno se aprecia, lo bueno se valora, pero cuando te cuesta, cuando no fácilmente lo recibes. Dicen que lo que fácil llega, fácil se va, que lo que fácil obtienes, no lo retienes, no lo valoras, no lo aprecias, no das las gracias. Pero lo que a uno le cuesta, mis amadas joyas preciosas, uno lo valora, uno lo atesora, uno lo respeta. Y hoy en día eso es lo que nosotros como padres debemos heredarle a nuestros hijos, esa herencia incorruptible, esa herencia espiritual, ese legado, que ellos sepan cómo confrontarse a la adversidad que la vida les presente en su diario vivir. Y que cuando en su vida pasan un momento difícil, pasa una tragedia, no dar puerta a que entren esos espíritus de la depresión, la tristeza, la melancolía, el llanto, la desilusión, la desesperanza. Son miles de nombres de espíritus malignos. Y no dar oportunidad a eso, sino estar cimentados en Cristo a través de su palabra. Ahí es donde tenemos la esencia, en leer la Biblia. Leer la Biblia. Sabemos que para que todo esto surta efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestro vecindario y aquellas personas que Dios ponga en nuestro camino, que debemos brindarle esa mano amiga. Primeramente que nada, tenemos que entregar nuestro corazón a Cristo. Porque si Cristo no es el dueño de nuestro corazón, ¿con qué autoridad Él va a hacer las cosas si no le pertenecemos como hijos suyos? Somos creación de Dios, pero para ser hijos de Él tenemos que declararlo, decirle: Padre, recíbeme como tu hijo. Yo sé que fui tu creación, pero yo quiero ser tu hija o tu hijo. Entonces debemos entregar nuestro corazón a Cristo. Segundo paso de obediencia, el bautismo, las aguas, sumersión por completo, por decisión propia, no cuando éramos baby, no sabíamos qué hacían con nosotros. Buscar una iglesia donde congregarnos como un mandamiento más, como un requisito. No ir a ver la mirada en el ser humano, porque vamos a empezar a ver sus defectos de las personas, al igual que nosotros tenemos muchos, sino como parte del proceso de nuestra sanidad y de nuestra liberación y recuperación y de lo que queremos lograr en Cristo. Mis amadas joyas preciosas, heredemos a nuestros hijos la palabra de Dios, pero para poder heredarles a ellos esa abundancia de conocimiento, esa palabra poderosa, esa palabra que fortalece, esa palabra que enriquece, tenemos que ser enriquecidos primeramente nosotros. Volvamos nuestro corazón a Cristo. Busquémoslo a través de sus escrituras. Yo sé que no es fácil. Día a día es una lucha diferente. Día a día es una prueba distinta. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién? Pero tenemos que creerlo, que nadie podrá en contra de nosotros y de nosotras. Tenemos que creerlo. Y poder estar fuertes y firmes cuando venga una situación difícil y nos toque como madres dar la cara por nuestras hijas, por nuestros hijos. Nosotros debemos brindarle no solo un techo material, no solo alimento, no solo vestuario, no solo transporte, sino lo esencial, lo primero es la palabra de Dios en sus corazones. Mis niñas hoy han empezado a leer de nuevo, porque lo han hecho, pero no como la forma en que lo van a empezar a hacer, el Nuevo Testamento. Van a leer un capítulo, si son cortos o largos, porque algunos son muy cortos, algunos son muy largos, y como no lo van a hacer por capítulos, sino por tiempo, les he pedido de hoy en adelante que lean 15 minutos diarios antes de dormirse. Esa es una forma de fortalecer, de comer, de nutrirse espiritualmente. Porque incluso ellas tienen que estar preparadas en la escuela, preparadas en la misma iglesia, porque ellas sirven. Una es técnica en multimedia, la otra danza. Entonces ellas danzan al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces ellas tienen que estar bien alimentadas también espiritualmente. Pero si yo no estoy tras ella como madre,
guiando mi responsabilidad espiritual también para ellas. Si yo no las guío, si yo no les muestro el caminito, ¿cómo lo van a hacer? Si yo soy su ejemplo, nosotras somos el ejemplo para nuestras hijas, y que vean en nosotras esas mujeres aguerridas, esas mujeres que no van a dejarse vencer, esas mujeres que creen la palabra de Dios, esas mujeres que están dispuestas a tocar el manto de Jesús, les cueste lo que les cueste, como lo vimos en la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Mis amadas joyas preciosas, hay tanto que tengo que darles, y quiero que sepan, mis amadas joyas preciosas, que cada video que les comparto no tienen ni idea la lucha que he tenido antes para poder grabar. Se me presentan 1 y 1000 obstáculos para no grabarlos, pero yo sigo, insisto en el nombre de Jesús hasta que se rompa el yugo, porque yo sé que esta palabra está trayendo liberación, esta palabra está trayendo ánimo, fortaleza, en que sí se puede en Cristo se puede. Permanece fiel a Él, permanece en Él y verás tu recompensa. Lo dice la palabra del Señor, por eso es que yo también te lo digo. Mis amadas joyas preciosas, Dios me las bendiga. Sigamos velando y cuidando la vida de nuestros hijos, porque es el mayor tesoro que Dios nos ha dado. Ser madre, ser padre no es cosa fácil. Nadie nace sabiendo. Y cuando hubo una madre o un padre ausente, como fue mi caso, es difícil seguir un patrón porque no tenemos un recuerdo de cómo nos educaron, de cómo nos enseñaron. Pero eso no es una excusa para no tratar de ser un buen padre o una buena madre, porque la misma palabra de Dios nos enseña a cómo serlo por medio del consejo divino de nuestro Padre y Creador. Miren qué maravilloso, qué lindo, qué precioso es. Que no hay justificación para decir, yo no puedo ser una buena madre porque yo no tuve una madre que me enseñara. Yo no la tuve por muchísimos años, pero esa no es mi excusa, esa no puede ser mi justificación, porque la misma palabra de Dios nos enseña cómo debemos serlo. El libro de los Proverbios es un libro maravilloso que nos trae mucha edificación, mucha sabiduría, mucha enseñanza. Así es que se lo recomiendo a todas las mamás y a todos los papás si quieren fortalecer y adquirir sabiduría de lo alto. Qué mejor que por medio del Espíritu Santo. Mis amadas joyas preciosas, sigamos conectadas con el poder de lo alto. Sigamos bendiciendo la vida de nuestros hijos, porque es el mayor tesoro que Dios nos ha dado. Recuerden que también rendiremos cuenta de qué hicimos con cada uno de nuestros hijos, qué hicimos con los hijos que Dios nos dio, cómo desarrollamos nuestro papel, qué hicimos, qué no hicimos o qué dejamos de hacer por ellos. Así es que Dios me les bendiga, sigamos conectadas con el poder de lo alto, reciban una lluvia de bendiciones en sus hogares, cubrámonos día, mañana, tarde y noche con la sangre poderosa del Cordero. Hasta pronto, Dios me les bendiga. Bye bye.